Dice la palabra de Dios y usa la palabra generación 4 veces. El libro de Proverbios, capítulo 30, el verso 11 en adelante. Dice la Biblia: hay generación que maldice a su padre y a su madre lo bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son antiguos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus huellas sensibles, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. La Biblia dice que hubieron muchas generaciones desde Adán hasta Jesús, y vemos que generaciones tras generación Dios ha tenido un proyecto con cada generación, con cada persona, con cada familia, con cada linaje. Y yo hoy le quiero hablar en el nombre del Señor Jesucristo, y quiero darle la definición de la palabra generación. La palabra generación viene del hebreo dor, periodo, edad, generación. Pero me impacientó y busqué la palabra en plural, y quiere decir teodor, descendiente, registro de vida. Pero cuando leí esta frase me impactó a mi corazón, y dice literalmente engendrados, una generación. La palabra generación quiere decir engendrado en plural, quiere decir alguien que fue establecido por alguien, alguien que es descendiente de alguien. Y me venía a la cabeza dos generaciones: la generación Moisés y la generación Josué. La generación Moisés veía señales, veía prodigios, veía milagros, veía el mar abrirse, veía las señales de Egipto, las plagas y todo lo que se podía contemplar. Fue una época buenísima para el pueblo de Israel. Fue un tiempo, un periodo de salir de la esclavitud. Y Dios usó esa generación para sacar la esclavitud, de la esclavitud a su pueblo de Egipto. Una generación que andaba nómada, una generación que todo lo que tenía era dependiente solamente de Dios. No sembraba, no se cambiaba de vecino, porque Dios se lo renovaba y le hacía descender maná del cielo. Una generación que no se esforzó por nada, simplemente todo lo que pedían, Dios lo hacía. Una generación que abría su boca y Dios los escuchaba. Pero Dios vio que esa generación se crió un poco malcriada. Y resulta que la palabra generación la usa también el Señor Jesucristo y le dice: oh generación incrédula y perversa. También la usa el profeta: generación de víbora. También la usan los apóstoles: generación. Y le dice: huyan de esa perversa generación. Y leíamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 4, generaciones que se va y una generación que viene. Y el Señor me habló a mi corazón: quizás aquí ha habido generación que
se ha ido, pero hay una generación que Dios está levantando. Amén, amén. Quizás hay una generación que ha mirado atrás, pero hay una generación que sigue firme. Hay una generación que no está haciendo las cosas acorde a la palabra de Dios, pero hay una generación que sigue en las sendas antiguas, predicando y pregonando que todavía se puede vivir en santidad con el Señor. Generaciones pasadas, generaciones que pasan. En la generación pasada tuvimos logros, tuvimos triunfos, hicimos cosas, miramos cosas, soñamos cosas, pero vinieron una generación de engendrados según Dios, una generación que Dios decidió para este tiempo, una generación que no puede ser nunca peor que la que pasó, porque lo que pasamos, cometimos errores, hicimos muchas malas decisiones, pero yo creo que hoy se puede levantar una generación mejor, una generación que edifique sobre la tierra. Nosotros empezamos y quizás teníamos los ojos puestos en las nubes, veíamos los milagros de Dios, veíamos la gracia de Dios, no orábamos tanto y caía la gloria de Dios, todo era fácil, todo era sencillo, todo lo que pedíamos lo teníamos. Y se levantó como el pueblo de Israel, que fuimos tan animados que hoy algunos no estamos. Fuimos tan queridos por nuestro Padre y nos dio tanta libertad que muchos perecieron en el desierto. Y resulta que cuando llegó el tiempo del cambio de generación, Dios le dijo a Moisés: Moisés, eres bueno, yo te escogí, por medio de ti hice señales y portillo, pero te digo que tú y tu generación se van a ir, tú y tu generación se van a quedar atrás, porque quiero levantar una generación mejor. No sean peores, no sean como yo, sean mejor que yo. No sean quizás, no copien lo malo. Tenemos errores, tenemos debilidad, pero usted puede mejorar la generación. Usted puede mejorar la juventud. Amén, amén. Y dice que cuando llegó el tiempo, Dios escogió y le dijo: Moisés, pon la mano sobre Josué. Y Moisés puso la mano sobre Josué. Y dice la palabra de Dios que pasó toda la investidura, toda la autoridad, todo el poder pasó sobre Josué. Pero resulta que Dios le dijo a Moisés: mira la tierra prometida,
claman a voces. En otro tiempo eso no lo conseguimos. Pero Dios quiere mejorar la generación. Amén. Y hay una generación que siempre permanece. Y Dios le dijo a Moisés: hasta aquí ha llegado Moisés. Y no van a entrar ninguno de la pasada generación. Van a mirar con sus ojos lo que le he prometido, pero no van a pasar a la siguiente. Porque a la siguiente generación no entrará todo el mundo. No entrará una generación perversa e incrédula. No entrará una generación que a su padre maldice y a su madre no bendice. Generación altiva, generación arrogante, generación sirviendo a Dios en pecado, generación sirviendo a Dios de cualquier manera. Moisés, te digo, esa generación se va a quedar allá atrás. No va a entrar y no lo voy a dejar entrar en mi reposo. Y Dios quiere marchar. Y le quiero decir a la iglesia de Zaragoza, en este día, Dios quiere cruzar el Jordán. Hay una generación que se va, pero hay una generación que viene. Pero cuando yo meditaba en esta palabra, se me vino a la cabeza cuando esa mujer hablaba con el Señor Jesucristo. Nosotros, mi generación, y nuestros padres en su generación, nos dijeron: en Jerusalén es que adorar, o en este monte es que tenemos que adorar a nuestro padre Jacob. Pero el Señor le dijo: la generación pasada, sus padres adoraron en Jerusalén, hicieron cosas materiales, pero la generación que viene es una generación en espíritu y en verdad. Es una generación distinta, es una generación en santidad. La generación que se va tiene puestos los ojos en otras cosas, pero la generación que viene tiene los ojos puestos en Jesús. Pero dice la palabra de Dios, y el tema es una generación conforme al corazón de Dios. Y los apóstoles anunciaban: sé salvo de esta perversa generación. Hemos pasado luchas, hemos pasado pruebas. Me ha tocado caminar por el desierto mucho tiempo, pero esta generación Dios la llamó para caminar sobre el desierto. Ya otros atrás caminaron, ya otros derramaron lágrimas detrás. Y le quiero decir a esta preciosa juventud: otros ya pasaron el desierto. Ustedes están en la tierra prometida. Todo lo que ustedes se propongan lo van a hacer. Y resulta que había dos generaciones que estaban peleando. Y no puedo bendecir a la generación que viene, porque la que va no se ha ido. Y quiero que salga una y que entre otra. La generación perversa aún no se quiere ir. Y yo la quiero sacar. Huyan y corran de esa generación. Y dice la palabra de Dios que cuando Josué está con el pueblo, le habla el Señor y le dice: Josué, levántate y en 3 días van a cruzar. ¿Saben por qué? Porque la generación perversa, y permítame verlo así, ya murió. Le dice: Josué, levántate y anda, porque Moisés ya murió. La generación pasada, los pecados ocultos, las dificultades, las pruebas, las luchas ya han muerto. Josué, prepárate, porque en 3 días vamos a cruzar. La generación que te tenía atada en el pecado, te tenía atada en el error,
Hermano, ¿por qué usted está diciendo eso? Porque dice la Biblia en el libro de Isaías 53. Yo quiero que usted lo diga conmigo. Hubo una generación que pagó el precio, y nuestra generación que entró es Jesucristo. Y dice que Él llevó nuestros dolores. Él sufrió lo que teníamos que sufrir. Pero luego dice algo. Él sufrió las enfermedades. Él sufrió las angustias. Él sufrió las escasez. Varón de dolores. Pasó las pruebas. Pasó el desierto. Y ahora dice que ahora de generación. Y dice que cuando venga, cuando Él sea humillado, cuando Él muera, su generación, ¿quién la contará? Dice la Biblia. Alguien tiene que morir para pasar a la siguiente generación. Alguien tiene que quedarse atrás para avanzar en el proyecto de Dios para tu vida. Tienes que matar y alguien tiene que ser sacrificado. Por eso yo les digo a estos muchachos, me daría honor, me daría orgullo que ustedes sean mis líderes, porque yo quiero ayudar para que la generación crezca. Yo quiero que alguien me honre, yo quiero que alguien me guste, yo quiero ser cuidado para que la generación vaya a ayudar. Y yo tengo cuidado, y una ciudad devastada. Ese es mi propósito, ese es mi sueño, de que otros sean bendecidos cuando yo estoy llorando, cuando alguien está muriendo ahí detrás, donde nadie lo ve. Hay familias que vienen destruidas y viendo una generación muere, otros tienen vida, otros tienen testimonio, otros tienen bautizando. Pero hay que sacar a la generación. ¿Qué dice la Biblia? A su generación vino. Su generación no la recibió. A los engendrados, lo suyo, la casa, su heredad, su territorio. Y los suyos no le recibieron. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Más a los que le recibieron. Pero ¿qué dice? Que esto ya no son de lo físico. Estos no son engendrados de valor ni de voluntad humana. Esto permanece para ser pasado por la iglesia. Jóvenes, no me miren a mí. Mi propósito cumplido es que muchos de aquí yo les puedo estar sirviendo. Que va a venir el hermano tal. A mí no me da orgullo quizás. Yo estaré predicando, no me siento orgulloso de eso. Me siento orgulloso de ustedes van y me predican. Me siento orgulloso de ustedes que paran en la línea. Y me digo, aquí estoy, porque estoy representando a mi generación. Generación estable en la iglesia, porque los que miraron atrás fueron avergonzados. Jóvenes, van a pasar tsunamis, van a pasar pruebas, pero dice el Señor, pero la hora es una hora de hoy, cuando hay una generación que no estaba y se levantará. Ya no lo harán por la vista, para que lo vean en el templo, para que lo vean orando, para que lo vean consagrado con vestido, corbata y tantas cosas. No, porque el Padre le agrada dar esta donación, está buscando que nos en el Espíritu. Padre, que Dios, usted levanta una generación
impacte en esta ciudad, impacte en la multitud. Pero la generación que nos va a impactar no es una generación física, sino la generación que está en espíritu y verdad. Una generación que se mueve en el espíritu. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y estoy sorprendido, porque todos los títulos que me dieron era todo inspirado por Dios. Nosotros antes hacíamos un evento y ningunos casi lo daban. Siempre cambiábamos de temática, improvisábamos cosas, pero esta generación empezó a ser guiada por el Espíritu de Dios. Todo lo que se proponga lo van a hacer. Todo lo que quieran conquistar lo van a conquistar. A Moisés le dijo libertad al pueblo, pero a Moisés le dijo conquista la tierra de los hijos. No cambies, cambies el paradigma. Tienes que cambiar tu mentalidad. Por eso le dijo Dios a Josué: quita el calzado de tus pies. ¿Y qué quiere decir calzado en la Biblia? Quiere decir mi territorio, mi voluntad. Y le dijo Josué: tus padres, Moisés y todos caminaron con el calzado puesto. Pero hoy, Josué, quítate el calzado y vamos a vivir la vida del Espíritu. Vas a depender directamente de mí, Josué. Aunque haya puya, haya espinas, tú vas a caminar conmigo. No dependas de tuyo. Yo soy tu territorio, Josué. Yo soy quien te bendice. Yo soy quien te da la fuerza. Se le apareció el ángel de la espada desenvainada. Y le digo: Josué, ¿de quién eres? Oh, tranquilo, que yo vengo con esta generación delante. Yo tengo el propósito de esta generación. Jóvenes, no hagan menos. Jóvenes, sirvan de Dios con corazón. Sirvan de Dios con integridad. Jóvenes valores en este lugar. Es muy sencillo, miren cómo está sucio porque los hicieron un drama. Pero este lugar tiene un significado muy importante. Joven, valoren este lugar. Valoren esos instrumentos, jóvenes. No lo toquen de cualquier manera, por favor. Toquen a la manera de Dios. Y Dios lo va a usar grandemente. Pero lo que dice la Biblia. Y cuando Dios le dijo: soy padre de Jordán. Una generación que se fue. Y esa generación que pasó al Jordán tuvo que pasar el río. Y tú tienes que pasar el río otra vez. Y los que son engendrados en el Señor pasan por el nuevo nacimiento. Y pasaron por el río Jordán. Y cuando pasaron por el río Jordán, resulta que ellos iban guiando la generación pasada. Y cuando pasaron por el río, volvió el río a cruzar otra vez. ¿Saben para qué? Para que las huellas que dejaron nuestros padres, el mal testimonio que dejaron nuestros jóvenes y todas las obras viejas sean borradas. Todo lo que hicieron para desorden, Dios lo está borrando hoy y limpiando la generación. Y dice: oh, dice el Jordán, dice el Jordán de la a mí cuando yo que me salga yo me veía y sabía lo que estaba pasando, decía: tú eres el siguiente. A mi persona me lo dijeron: tú eres el siguiente que el enemigo le va a dar. Y todo el mundo me tenía pendiente. Pero gracias a Dios, que como todos sufrí, y las mismas cosas que a ellos les pasaron, y para el testimonio lo digo para que nadie se jacte delante del Señor. Las mismas personas que se lo llevaron pasaron por aquí primero, pero aquí había un escudo. Las mismas pruebas, los mismos espíritus, todo lo que venía. Había una generación firme. Jóvenes, parece sobre la gloria. Jóvenes, miren el pasado. Pero no se encuentran de ustedes. Jóvenes, dice la Biblia que cuando cruzaron, dejó el mar de caer. Y Josué, que estaba acostumbrado a la generación pasada: Señor, ¿y dónde está la comida? ¿Y dónde está la gloria de Dios? ¿Y dónde está
Dios está en este lugar. Dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre y carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Señor tiene una gran rodilla en una generación. Y a veces Satanás lo pide para zarandearlo, pero Jesús tiene el título en sus manos. Yo tengo una generación en el Espíritu. Y es verdad que no se fuerte, que no se dobla. Le dijeron a su generación, joven, generación de jóvenes, ¿por qué no tiran la toalla de una vez? Pero vos sabías de qué generación era. Digo, yo no soy de la generación tuya, mujer. Usted haga lo que quiera, pero mi generación es el Espíritu de verdad. Aunque él no la pare, con todo eso, no la la generación que se guarda. Y Dios nos bendice muy bien. ¿Qué pasó algo? Y Dios le entregó. Y cuando esa generación se pone en las manos de Dios, dice que no tenían que sacar la espada. Solamente rodeen la ciudad y canten de alabanza. Rodeen la ciudad y canten de alabanza. La generación pasada tuvo que pelear contra Baleo. Pero esta generación solamente tiene que hablar a Dios. ¡Aleluya! Y su generación no la contará. Generación que se va, pero también en esa generación estaba yo incluido. Yo quiero hacer un paréntesis a nivel del escenario. En esa generación tuvimos jóvenes, y vamos a meternos en los concretos. Tuvimos jóvenes, gracias a Dios por David, que es testigo de nuestra generación. Hermano Jonathan es testigo de nuestra generación. Muchos de los que estamos aquí somos testigos de nuestra generación. Somos testigos de lo que Dios hizo en el desierto. Pasamos el desierto juntos y ahora estamos aquí. Pasamos para que nadie se justifique. En esa generación no se pudo. No, aquí está el testimonio. Yo no le digo nada. Miren el testimonio. Que todos se van. Sáquense ese lenguaje. Todos se van. Miren el testimonio. Señor, ¿cómo te has quedado? Elías, tú eres bueno de Dios, pero no te comes. Yo tengo mi generación que no se porta de la vida. Qué bueno que parezco un anciano en el momento. Y cuando llegué a la iglesia, los ancianos me escogieron, orando por mí hasta aún siguen orando. Ancianos, ¿por qué no vuelven a invertir uno de ellos? Fíjense de sus caras. Dios te escuchaba sus oraciones. Dios te estaba diciendo, no es por mí, no es por nadie, es por sus oraciones. Como uno de ellos de nuevo, el que menos vale, el que la vida o nada, escoja, lo invierte en esa generación. Usted no sabe lo que está sembrando y lo que está haciendo con ellos. Miren sus caras. Ese va a ser el siguiente. Ese va a ser el que va a coger la bandera de su generación. Y en el padre de la oración,
terminar con eso. Pablo llevó al alto su predicación y ya se tenía que ir, ya le iban a matar, ya se iba a acabar su predicación. Hasta que llegué yo, llegó mi tiempo en Dios, pero déjame aconsejar a la generación que se está levantando. Y le escribió su última epístola, su última carta. Se la había podido mandar a su familia, se la podía haber mandado a un amigo, se la podía haber mandado a una iglesia. Él dijo: no, yo pagué con mi generación, pero estoy endeudado para la generación que vive. Y le escribió cuando estaba, le dio sus últimas horas. Y la última carta era: Timoteo, yo he cumplido, Timoteo. Timoteo, yo he hecho la labor, Timoteo. Ahora te toca tener cuidado de ti, Timoteo. Timoteo, cuídate de esos hombres amadores de ti mismo. Timoteo, predica la palabra de Dios. Exhorta, reprende con toda la paciencia y autoridad. Timoteo, te traigo mi generación en tus manos, Timoteo. Timoteo, ya yo aquí llegué. Aquí salgo del escenario. Ahora sigues tú, Timoteo. Ahora recibe la responsabilidad. En tus hombros cae la responsabilidad de esta generación. Timoteo, mis últimas palabras. Timoteo, ten cuidado. Timoteo, tuve muchos errores, Timoteo. Me equivoqué, Timoteo. No llegué a todo lo que quería, Timoteo. No pude llegar a todas las naciones, Timoteo. Pero te encomiendo esa labor, Timoteo. Es una deuda, Timoteo, con tu generación. Es una deuda que tienes que pagarle a Dios, Timoteo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, debe recibiremos la colonia posible, incorruptible. Y Dios está recogiendo hoy talentos. Te voy a dar la responsabilidad, pero te voy a dar la actividad y el poder para que representes esa declaración. Habla, predica, enseña, redarguye, párate en la línea y defiende el testimonio, la doctrina, la santidad, la oración, el ayuno. No lo pierdas, defiéndelo, lucha y conquista. Dios te está preparando